Entonces déjenme bajar una pantalla. Microsoft. Ay, veo. Word tiene para editar, ¿verdad? Ya para no bajarla, para que no me esté pidiendo la... Puede ser Word o puede ser también OneNote, ya la traen instalada los computadores. Bueno. Hay que iniciar sesión, ¿no? No quería eso, pero bueno, ya ni modo. Lo que pasa es que pues, si guardas la cuenta, pues dejas ahí los datos. Pues no es bueno, ¿no? Pero pues es que no hemos... ¿Fue rápida? No. Bueno, ya está. Ahí el lápiz. Entonces, teníamos... ¿Por qué no sirve? Muy poquito, ¿verdad? Lo que pasa es que según para que abarque toda la pantalla, es uno de los controladores que instalamos, ya lo habíamos instalado en la máquina de allá, pero ahorita sí se mueve, yo creo que como si fuera un mouse, o sea, la computadora lo detecta como un mouse, por eso yo creo que hace eso. Ay, me puedo... A ver, déjame. Teníamos el conjunto. Es que como que no controlo bien, ¿eh? Pero está mejor que el ratón. Es por los controladores que hacía falta instalarlos. A ver, tenemos este conjunto. Así estaba, ¿no? La asociatividad, la conmutatividad, vamos a heredarla de la asociatividad y conmutatividad racionales, ¿sale? Entonces, lo difícil ahí sería encontrar la identidad multiplicativa. ¿Quién sería la identidad aditiva para este conjunto? ¿Quién sería? Pues el cero, ¿no? ¿Cero está aquí? Esto está en los reales, ¿sale? ¿Cero está aquí? Sí. Cero más cero veces la raíz de 2 es cero. Ahí está. Híjole, sí está un poquito difícil, pero está mejor que el ratón.
si me hace el favor. Yo creo que ya el viernes tengo yo mi tableta y ya Bueno, entonces tenemos esto y esto queremos que sea un 1. ¿Ok? Queremos encontrar el inverso multiplicativo de este. A, B, C, D, ¿están en dónde? También los de línea, contesten por favor. ¿Están en dónde? Los racionales, ¿ok? Así que tenemos que resolver ecuaciones. Entonces, esto nos queda AC más 2 veces B por D. ¿Estamos de acuerdo? ¿Igual a cuánto? A ver, ustedes díganme, igual a 1. Y AD más BC igual a cuánto? Espérame, aquí se me fue el... Ay. Es que lo que cuesta trabajo es encontrar el punto. Si lo hace seguido no hay problema, pero... ¿Cuánto es AD más BC? ¿Cuánto tiene que ser? 1 entre raíz de 2. No. 0. Porque el número 1 es igual a 1 más 0 veces raíz de 2. ¿Sí o no? Así que esto vale 0. Bueno, aquí todavía faltaría multiplicar por raíz de 2, pero raíz de 2 no es 0, por ser dominio entero los reales. Entonces AD más BC tiene que valer 0. ¿Vale? Luego entonces se resuelve esta ecuación. ¿Quién es la incógnita? ¿Quiénes son las incógnitas? ¿Hay 4 incógnitas o nada más hay 2? Nada más hay 2. ¿Quiénes son esas dos incógnitas? C y D, porque el A y B es dado. Y entonces, hayan el sistema de ecuaciones, se lo van a hacer, ¿eh? A, 2B, B y A. Igualada a 1 y a 0. Obviamente hacen casos. Si el B vale 0, ¿quién es el inverso de A? O sea, el B vale 0, entonces ¿quién sería el inverso de A? 1 entre A, ¿no? Quitan los casos ceros para hacer ya rápida la reducción gaussiana. ¿Sí? Si B va, si... Ay, no puede ser. Me cuesta un poquito de trabajo, ¿eh? Es B igual a 0. No le puedo borrar aquí, miren. Y quiero nada más hacer un... Ay. No sé por qué me hace esa como flecha. Estoy poniendo un 0 y me hace esto. Profesor, para que evite la flecha, vuelva a seleccionar en el color rojo y le aparece el tipo de línea que hace. A ver. Ah, parece que sí, ¿verdad? ¿Le pongo esta sin línea?
Sí, profesor. Está difícil, discúlpenme, pero es más fácil que con el ratón. O sea, aquí lo difícil es posicionarme, pero es más fácil que con el ratón. A ver, si ves igual a 0, este es el inverso. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, me van a decir, es que el A puede valer 0. Si el A vale 0, entonces tienes al 0, 0 y ese no tiene inverso. ¿Vale? Entonces ya no lo pongo aquí, pues se supone que no pueden ser al mismo tiempo los dos ceros. Si el A vale 0, ¿quién sería el inverso? O sea, tendríamos B entre raíz de 2, o sea, tenemos esto. Lo voy a hacer por aquí y luego borro. Necesito multiplicar por 1 sobre B para cancelar el B. Ajá. Por raíz de 2, o sea, esto sería así. Pero entonces aquí me aparecería un 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí el inverso sería 1 entre 2B por raíz de 2. Y ya ustedes hacen esta. Conviene utilizar por ejemplo, la del 0, ¿no? O sea, ustedes quieren hacer un 1 acá y un 1 acá. Entonces multiplicar por 1 entre B para que aquí les dé 1. O sea, aunque esté abajito, como que es más fácil utilizar esta. ¿Sí me explico? Para hacer 0 esto y ya obtener esto. Porque esto es 0. Y 0 por lo que sea, pues te da 0. Entonces es más fácil manejar este y ya luego cambian fila. Si lo hacen de la otra forma, se empiezan a complicar desde el primer momento. Porque esta multiplicación les va a dar un número. De todos modos da, pero yo diría que primero multiplicaran por 1 entre B, ya hacen el 1, aquí hacen A entre B, y esto sigue siendo ¿qué? 0. Luego entonces, pues ya pueden hacer 0 ya les va a quedar algo aquí, y al hacer la suma, pues ya ya nada más, digamos que hacen un trabajo duro una vez y no dos veces. Pero estos son números dados para encontrar cuánto tiene que valer el C y el D. ¿Sí quedó claro? Chicos en línea, ¿quedó claro? Ahora Sí, aquí, profesor. esta Sí. pizarra está medio rara. Entonces, ustedes van a ver que sea un campo. Esto es lo más complicado, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ustedes checan que sea un campo. Ahí esto no se puede. Quiero hacerlo más grande, pero no se puede. No falta ese borrar. Bien. Ok. Regresamos al texto original. Viene el ejemplo sobre clases de equivalencia. ¿Sí? Lo voy a decir rápido, no voy a demostrar todo. Y menciono lo que se utiliza, ¿sale? Así que vamos a hacerlo rapidísimo. Algunos ya conocen, otros creo que no. ¿Sí? Pero a ver, nada más, o sea, entre las cosas que se puede hacer, primero para que vean la importancia de este conjunto de clases, permítanme, permítame, A ver, en su calculadora, ¿por qué no?
como que se detiene aquí. Ya. A lo mejor no lo aguanta. Así. ¿Cuáles son los últimos dos dígitos de esto? ¿Lo puedes saber? Últimos dos dígitos. Muchos problemas de Olimpiada de prepa. ¿Se han visto las Olimpiadas Matemáticas? Dicen, ¿cuáles son los últimos dos dígitos de esto? ¿No? Y eso se hace con teoría de grupos, en particular aritmética modular. ¿Sí? Los últimos dos dígitos son 0 y 0. Bueno, ¿por qué? A ver, calculadora. Ay. Primero para comprobar, ¿no? 7 a la 28. ¿Dónde está la...? Está en calculadora estándar. 7 a la 28. Menos 1, ¿no? Bueno, ya se va a ver. ¿Cuáles son los últimos dígitos? 0. Ahora te explico por qué y ya digo cómo se utiliza. 7 a la 24 menos 1, también sus últimos dos dígitos son 0 y 0. Los últimos dos dígitos tienen que ver con congruencia en módulo 100. Y resulta que 7 a la 4 es 2401. Lo que hacen las congruencias módulo n es tomar el residuo al dividir entre en este caso entre 100. Y así que 7 a la 4 es 2401. Esto es equivalente a decir que es la clase del 1. Es decir, cualquier número que se parezca, que tenga residuo 1, al dividirse entre 100, 1, 101, 201, 8 billones 1, etcétera, todos se comportan residualmente de la misma manera al dividirse entre 100. Pero nos permite hallar divisibilidades de números grandes a partir de números pequeños. Entonces lo que uno tiene que hallar es cómo llegar a la clase del 1 y ya de ahí pues ya utilizar leyes de los exponentes para saber la divisibilidad para potencias muy grandes. O sea, 7 a la 400, ¿qué sería? Ya no, en la calculadora ya no cabe. Pero esto ¿cuáles serían sus dos últimos dígitos? ¿Sí queda claro? Ya si le sumo 5, pues de todas maneras ya los últimos dos dígitos serían 0,6, ¿no? Pero bueno, sí se va entendiendo. Y un último ejemplo, ¿cómo pruebas que el número, aquí pones un número telefónico, o lo que te pegue en la gana? Excepto, al final, yo te explico. Ay, es 8. Demuestre, ¿cómo demuestran que no tiene raíz enésima para toda n? O sea, no tiene ni raíz cuadrada, ni cúbica, ni cuarta, ni quinta, ni etcétera, etcétera. ¿Será fácil o será difícil? Con módulo 4. Observen. O sea, lo que quiero decir es que estas cosas de las congruencias de módulo n están en muchas partes y entonces podemos ver lo que pasa en muchos ámbitos. Entonces, en algunos ejemplos veré así, que gustan ustedes que lo veamos. Pero a ver, por ejemplo, fíjense, observen, aquí yo le puedo poner lo que se me pegue la gana, o sea, puse esto, pero puedo poner 80,000 millones de dígitos.
Voy a controlarlo con esto solo. A ver. Utilizamos congruencia en módulo 4. La clase del 1 a cualquier potencia, ¿qué me da? A ver, 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1, 1. Es decir, si yo tengo el 5 a cualquier potencia, módulo 4 va a ser igual a ¿qué? A 1. El residuo de dividir 5 a cualquier potencia, al dividirse entre 4 va a ser 1. ¿Sí quedó claro? Ay, ¿por qué no? ¿Ahí vamos bien? La del 0 a cualquier potencia, ¿qué nos da? 0. ¿Ok? ¿Falta qué clases? La de 2 y la de 3. Las clases te las del residuo. ¿Cuántos residuos tenemos al dividirse entre 4? Residuo 0, residuo 1, residuo 2 y residuo 3. ¿Sí? ¿Qué pasa con el 3, por ejemplo? Ahora no lo veo. Ya. ¿Por qué como que se atora, Es que digo que como no tiene los controladores, lo detecta como un mouse. Entonces como que hay que avanzar tantito y levantar así como si fuera un mouse, como que de avanzar, levantar tantito, avanzar, levantar. Ok. Sí, en teoría eso no debería de suceder, pero como no tiene los controladores la máquina. Ajá. A ver, 2 al cuadrado, ¿qué te da? O sea, la clase de él. O sea, 4 entre 4, ¿qué residuo tienes? 0. Los 2 al cuadrado te da la clase del 0. Al cubo, 2 al cubo, ¿qué te da? 8, la clase del 0. La clase del 0 por cualquier clase, ¿qué te da? La del 0. Así que, para todo n, esto te da la clase del 0 cuando la n es distinto de 1. Obviamente, aquí no lo dije, pero raíz 1 es el mismo número, sí tiene raíz 1. Aquí n distinto de 1. Para todo n los naturales, que no sea ni el 1 ni el 0, ¿no? Luego entonces, esto te da la clase del 0, ¿no? Y la clase del 3 a cualquier potencia, ¿qué te da? La clase del 3 a cualquier potencia, ¿qué te da? ¿3 al cuadrado? 9 es la del 1. Ya, 1 por 3, 3, 3 por 3, 9. O sea, te va dando la del 1. Y te va dando la del 3. ¿Cuáles son todas las posibilidades? A ver, díganme si en algún momento, para n distinto de 1, alcanzo la clase del 2. ¿La alcanzo o no? A ver, observen las clases. 1 a cualquier potencia, ¿te da la del 2 en algún momento? 0 a cualquier potencia, ¿te da la del 2? 3 a cualquier potencia, ¿te da la del 2? 2 a cualquier potencia que no sea 1, ¿te da la del 2? ¿Qué concluimos? Cualquier número que sea clase módulo 2, perdón, que sea la clase igual a la clase del 2 módulo 4, perdón, módulo 4, no puede tener raíz enésima para todos los n's en los naturales, quitando el 0 y el 1. Y este número tiene 4 divide a 100, ¿verdad? 4 por 25, 100. Así que la división entre 4 solo los dos últimos dígitos son las que lo determinan. 38 entre 4, ¿cuánto sobra?
Entonces, este número no tiene raíz enésima para todo n los naturales, quitando el 0 y el 1. Pues entonces, ¿se ve la potencia que tienen las clases de equivalencia? ¿O no? Bueno, ahora veamos qué pasa con las clases de equivalencia para meterlo en el ejemplo que teníamos. A ver, déjenme borrarle. No hay una forma de borrar todo, ¿verdad? Con control E. Control, ¿al mismo tiempo? Control E. Ajá. Se va a seleccionar todo. No es que como está en el explorador. O con el mouse también, como arrastrando así, como haciendo. Pero creo que tiene que seleccionar la herramienta de edición. Al ladito. Es que no lo Al veo. ladito de la goma. Ajá. ¿Aquí? Ahí. A ver, como que enciérralo todo. Hacer lazo, ajá. Con el ratón se puede. Ahí está, y ya nada más le da con eso. Sí. Es que lo hacía con el lápiz y se me corta. Así es muy. Con el ratón se puede, ok. ¿Qué pasa con las clases, rapidísimo? A ver. Déjame ver. Espérame, déjame pensar. Ajá, a ver. ¿Qué pasa con esta ecuación? Bueno, formalmente esto sería así. La clase del 1, a ver, módulo 6 vamos a poner, menos 5. ¿Cuántas raíces tiene esta? A ver, estamos tomando clase del 6, ¿sale? Pues uno diría, pues factorizo y esto me da x por x menos 5. X vale 5 y x vale 0. La clase del 5 y la clase del 0. ¿Habrá otra raíz que sea raíz de esta ecuación? Por ejemplo, la clase del 2 al cuadrado menos la clase del 5 por la clase del 2, módulo 6, ¿a qué es igual? Lo resolvemos. 2 al cuadrado, 4. 5 por 2, 10. 10 módulo 6, ¿cuánto es? 4 menos 4. ¿Qué estamos diciendo? Que hay lugares donde puede haber más raíces que grado del polinomio. Aquí las raíces, por ejemplo, es la del 5, la del 0, la del 2. Y puede que haya otras. Bueno, al menos hay 3. ¿Sí? Pues hay que tener cuidado con eso. ¿Pero por qué? Porque el 6 no es primo. Y entonces es cuando se dice que admite divisores de 0. No es un dominio entero. ¿Sí? Hay un producto de cosas que no son 0, pero que me dan ¿qué? 0. Para que sea un campo en particular, debe de cumplir la propiedad de dominio entero. Luego entonces, para que tenga sentido aplicar en un campo, la n debe de ser primo. Si no es primo, existe un divisor de 0. ¿Quién? Pues sacas el divisor por lo que le multipliques para que te dé el n. ¿Ya me expliqué? Entonces, para que sea campo eso, debe de ser número primo. ¿Sí? Ahora sí, ya vamos al ejemplo. ¿Ya quedó claro? Más o menos en línea, ¿quedó claro? Sí. ¿Sí? Nos vamos al ejemplo.
perdón. Dice, sea F, o sea, el campo Z reducido a 7. Estamos tomando las clases de equivalencia módulo 7, ¿sale? Esta es la anotación. Y tomamos el espacio vectorial F cruz F. ¿Ok? O sea, las parejas ordenadas, habría 49 parejas ordenadas. ¿Sí estamos de acuerdo o no? La clase del 0 con la clase del 1, la del 0 con la del 2, etcétera, etcétera, hasta la del 7. La del 1 con la del 0 hasta la del 7. ¿Cuántos hay? 49. Tenemos la transformación que a una clase, a una pareja de clases, la mande a esta expresión. 3, la clase del 3 por X, más la del 1 por Y, y del otro lado la clase del 2 por X, más la clase del 4 por Y. Todas estas clases módulo 7, ya no voy a decir el módulo, 7. Sea B, la base canónica aquí, ¿la base canónica quién es? Pues es agarrar la identidad en cada componente, la identidad del campo. ¿Quién es la identidad del campo ahí? La clase del 1. ¿Estamos de acuerdo o no? 1 por cualquier, o sea, la clase del 1 por cualquier cosa te da la clase del número. ¿Sí? Entonces la base canónica de B. Entonces la transformación, pues esto se pone en columnas a T de XY. Te da esto, entonces te da el 3,2 y te da el 1,4. ¿Ok? Sacamos el polinomio característico, sacamos el determinante. Entonces se multiplica X menos la clase del 3 por X menos la clase del 4. Eso es X cuadrada. Se suman estos, la clase del 3 más la clase del 4, ¿qué nos da? Módulo 7, ¿qué nos da? 3 más 4. 0, la del 0, ¿no? Daría 0. Y ya nada más queda 4 por 3, 12, y la del 12, menos por menos más, sería la del 12. ¿La del 12 quién es? La del 5. Así que por un lado, esto es... perdón, es que es menos. Perdón, es menos. Entonces la clase del menos 3 es igual a la clase de quién? Del 4, ¿no? Es que le había puesto con menos como si fuera más. Me equivoqué, entonces es esto. La clase del menos 3 es igual a la clase del más 4. ¿Sí estamos de acuerdo? La del menos 1, aquí lo dejé igual para hacer una operación más sencilla. Y la del menos 2, como es un número chiquito, lo dejé igual, ¿sale? La clase de X menos 4 la dejé igual para que tengamos una diferencia de cuadrados. O sea, aquí uno puede utilizar como guste las cosas. ¿Por qué le cambié a 4 y no lo dejé en 3? Me conviene más una diferencia de cuadrados. ¿Sí me expliqué? No quiere decir que no se pueda hacer de la otra forma. Sí se puede, pero yo creo que es más conveniente usar esto. Ok. Multiplicamos y nos da X cuadrada menos la clase del 16 y por menos por menos más, con el signo de la permutación asociada a este producto. O sea, ¿sí se acuerdan que las permutaciones tenían signo, no? La que va así es negativo. Así que nos queda menos la clase del 2 módulo 7. ¿Ok? Pues ya se suman. Esto me da la del menos 18. La del menos 18 es la del menos 4. Se puede hacer todo de un jalón y ya decir que la del 3, 21 menos 18 es 3, ¿no? Pero bueno, le sumamos 14 y te deja la clase igual porque 14 es múltiplo de 7. ¿Estamos de acuerdo? Entonces te queda X cuadrada menos 4. Factorizamos y esto nos queda X más 2 por X menos 2. Esto nos queda X menos 5 módulo 7 por X menos 2 módulo 7. Como es primo, no nos preocupamos por lo que pasaba en la clase módulo 6. Si estuviéramos en una clase que no fuera primo, el módulo, entonces ahí podría tener otras raíces. ¿Sí me expliqué?
Entonces ya hemos encontrado los valores propios. ¿Quiénes son los valores propios? La clase del 2 y la clase del 7. ¿Sí? ¿Quedó claro el ejemplo? Ok. No lo voy a hacer, pero también se podría hacer con matrices, ¿no? O sea, todo lo que tenga sentido, aplicarle, esto. Nada más que, pues, se complica, ¿no? En algunas ocasiones copiaré tal cual lo que dice en el libro. Cuando quiere extender cosas, yo lo voy a escribir como nota. En algunas ocasiones lo haré así, ¿sale? Y ya nada más explico. Bueno, ejemplo 5, sea A la matriz real 3 por 3. Entonces el polinomio característico es este. A ver cómo. No se puede mandar una foto. Bueno, bueno, ahorita vemos si se puede o no. Entonces el polinomio característico es este. El determinante de ya aquí ya lo tienen, pero se puede hacer utilizando si es que se puede, la n linealidad. Por ejemplo, una de las formas pues, más fáciles es buscar. Si por ejemplo sumando estos puedo hacer ceros, o puedo hacer que un bloque me quede algo que pueda sacar del determinante, ¿no? Pues por ejemplo, entre otras cosas, si yo resto menos ¿qué nos queda? A la columna 2 le resto a la columna 1. Aquí me queda un 0 y aquí me queda x, ¿no? Y aquí me quedaría 2 menos x. Y así se empiezan a sacar las cosas. Aquí no lo voy a hacer, pues, ¿no? A lo mejor lo hago en otro ejemplo. Pero con la linealidad pueden obtener esto. De una forma más fácil que utilizar cofactores. ¿Sí quedó claro cuando vimos la linealidad cómo se utiliza o no? Filas, columnas. Ajá. ¿Sí quedó claro? ¿O no? O sea, ¿qué es lo que uno quiere hacer? Simplificar. O hace una fila con cosas que pueda sacar del determinante, o hace ceros, o unos. ¿Por qué? Porque son los números más fáciles de manejar. ¿Sí? Pero sí quedó claro. A ver, chicos en línea, ¿quedó claro cuando vimos lo de la n linealidad? Sí. Ok. Bueno, aquí hacen el determinante y les va a dar esto. Con lo que los valores propios de A son 1 y 2. Ahora, suponga que T es el operador lineal sobre R3 representado por A en la base canónica. Hállense los vectores propios de T asociados a los valores propios, 1 y 2. Lo que se hace es agarrar la matriz A y restarle C veces la identidad. Y entonces ver el kernel de la transformación. Y entonces uno lo que va a dar es una base para el kernel de esta transformación, o sea, el A menos C veces la identidad. La dimensión, pues te va a decir cuántos, el número de ceros finales que tengas, te va a decir cuántos vectores vas a tener en cada espacio propio, que tienes uno para el 1 y otro para el menos 2. Aquí van a ser los vectores propios asociados al valor propio 1 y estos al valor propio 2. ¿Sí? Espérame tantito. Supóngase que T es el operador lineal, ¿ya? Ya. Hállense los vectores propios de T asociados a los valores propios 1 y 2. Entonces, lo que tienes que ver es, pues, hacer cero esto. ¿Sí? Por ejemplo, aquí pueden sumar
a la fila 2, restarle la fila 1 y ya lo hacen 0. Y ya estas parece ser que no son ya no se pueden reducir. Así que ¿cuánto es la dimensión del kernel? 1. Pues vas a tener el rango es 2 y el kernel es 1. La dimensión del kernel es 1 y el rango es 2. El rango es la dimensión de la imagen. ¿Ok? ¿Sí se acuerdan del teorema de las dimensiones? Ok. Entonces la suma de la imagen, del rango, más la nulidad es la dimensión del kernel, te da la dimensión del espacio, que en este caso, ¿cuánto es? 3. Así que, como no podemos eliminar estas dos filas, entonces el rango es 2 y el kernel va a ser 1. Luego vamos a encontrar una base para el kernel. Ahorita nada más estamos mencionando lo de los vectores propios, cómo se van a sacar, ¿vale? Y abajo, se cancela con ¿Y qué otra cosa podemos cancelar? Lo único, porque ya después nos queda ese 0, pero no vamos a eliminar el 0 no podemos, ¿verdad? Espérame tantito. Bueno, aquí no está porque hay que desarrollarlo. Entonces, al desarrollarse, vamos a ver un ejemplo más adelante desarrollado, pero al desarrollarse, obtienes este vector que te sirve para la base del kernel transformación. Vamos a ver un ejemplo más adelante, ¿sale? Y con lo que el espacio de vectores asociados, eso ya lo vimos. Así que T de alfa igual a alfa, sí, solo sí, es un múltiplo escalar de alfa igual a 1. Sea ahora A menos 2i. Es evidente que A menos 2i también tiene rango 2, así que el espacio de vectores propios asociados al valor propio 2 tiene dimensión 1. Es evidente que T de alfa es igual a 2 alfa, sí, solo sí, alfa es un múltiplo escalar de este. Ok. Nosotros más adelante, ahorita no, vamos a hacer un ejercicio de diagonalización y vamos a hacer esto. Pero ya más completo, pues. Entonces ahorita lo dejo así para no perder tiempo. Y ya después lo vemos completo, ¿sí? Por favor. Lo que quiero decir aquí, lo que tenemos que tener claro, es que lo que nos va a importar aquí es la dimensión del kernel para saber cuántos vectores propios tenemos asociados a cada valor propio. Si yo puedo tener al final, para todos los valores propios, al juntarlo, la misma cantidad que la cantidad del espacio, entonces vamos a diagonalizar. Si no, no se va a poder diagonalizar. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, vamos a hacer unos ejemplos. Si A es una matriz con entradas en un campo F, sí les dije al inicio que F eran o los reales o los complejos, y que si queríamos particularizar en otro lado, ya lo decíamos, ¿no? Ok, entonces sea A una matriz, ya sea en los reales o en los complejos, con entradas en los reales o en los complejos, de orden n, invertible, y B una matriz cualquiera de orden n con entradas en el campo F. Entonces hay A por B y B por A tienen los mismos valores propios. ¿Eh? El ejemplo 6 nos va a determinar el ejemplo 7. O sea, estos fueron pensados a partir de esto. No los puse nada más porque sí. Los vamos a observar. Primero, el característico de A por B, por definición, es el determinante de la matriz X por Y menos A por B. ¿Estamos de acuerdo? Y como siempre, en matemáticas hay que pensar en dos cosas siempre. Y se deben de cumplir al mismo tiempo, si no, no sirve. Es legal y me conviene.
Si algo no es legal, ya chafeamos, ¿no? A menos que le atinemos, pero de todas maneras estamos mal, ¿no? Generalmente eso es lo que sucede en prepas, secundarias, agarramos cosas que no son legales porque nos conviene, ¿no? Por ejemplo, 1/2 más 1/3, 2/5. Me conviene, pero no es que legal. Pues ya, no sirve eso. Y lo otro es, ok, es legal, pero me tiene que convenir. Si yo pongo, por ejemplo, 1/2 más 1/3 igual a 1/2 por 7/7 más 1/3 por 5/5 es legal, pero no me conviene, ¿no? Al contrario, complico más la fracción, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces lo que dice uno, ¿cómo diablos, en general, cómo diablos se hace para resolver esto? Pues entonces hay que meter cosas de forma legal. Aquí, por ejemplo, son identidades en la forma que me conviene, porque la identidad te mantiene fijo lo que tienes. Cuando multiplicas, cuando estás en la aritmética, multiplicas por unos en la forma que te conviene o sumas ceros en la forma que te conviene, ¿no? Y esos son, la mayoría de trucos sale de ahí. Bueno, pues igual acá. Y en general, cuando uno ve, lo acabo de decir en cálculo, cuando uno ve en una demostración algo medio raro, así de, porque cuando se está resolviendo el problema conviene para relacionar lo que quiere relacionar uno, pues conviene hacer cosas para poder relacionar lo que le están pidiendo, ¿no? Entonces, nada más hay que ver que lo que estemos haciendo sea ¿qué? Legal. A ver, ¿qué estamos haciendo de aquí para acá? Metiendo una ¿qué? Identidad. Pero observen por qué se mete esta identidad. Para tener en ambos extremos el A y el A a la -1, el extremo izquierdo y derecho. Y luego decimos, bueno, ya tengo en el extremo izquierdo de sumando al A, y aquí ¿a quién tengo? Al A a la -1. Me faltaría pasar este A para acá. ¿Por qué lo puedo cambiar? La identidad conmuta con todas las matrices. Y pues el escalar puede también conmutar. ¿Sí estamos de acuerdo? Así que esto nos queda lo deseado. A por XY menos por A a la -1 menos A por BA por A a la -1. Como no podemos conmutar, pues tenemos que hacer eso para poder que tomar la propiedad distributiva, porque eso sí se tiene en las matrices. Y entonces, como sí se tienen las matrices, entonces ya nos queda determinante de A por esto. ¿Y por qué se quiere hacer eso también? Porque el determinante de un producto es el producto de los determinantes. Entonces, eso nos ayuda porque transportamos una propiedad que no se tenía en las matrices a utilizar una propiedad en los reales de conmutatividad que nos permite juntar algo que tiene que ver con la matriz A y la matriz A a la -1 y ya separar lo que realmente queremos. ¿Okay? Luego entonces esto nos da determinante de A por determinante de XY menos BA por determinante de A a la -1. Pero este determinante, ¿quién es? El polinomio característico de B por A. Y este determinante de A por determinante de A a la -1, como estos ya son números reales, bueno, números en el campo F, este ya conmuta y este puede pasar acá. Como el determinante de una inversa es igual al inverso en el campo, obviamente si tiene inversas. ¿Y por qué tiene inversa? Porque por hipótesis es invertible. Entonces se pasa del lado izquierdo y ya te queda determinante de A por determinante de A a la -1 y eso te da 1. Por tanto ya te queda esto. ¿Por qué digo esto? O sea, imagínense que yo no les hubiera dicho que fuera invertible. Entonces nos conviene hacer esto. Pero estaríamos haciendo algo que ilegal. Entonces, no nada más es lo que nos conviene, sino también ver que es legal. ¿Por qué fue legal? Porque la matriz fue invertible. Luego entonces, pues ya tenemos el polinomio característico. ¿Ok? ¿Quedó claro? Bueno,
Entonces este ejemplo 7 surge a partir del 6. Sean A esta matriz, B esta matriz, en las matrices 2 por 2 con entradas en los reales. Demuestre que C y D tienen los mismos valores propios. Bueno, resulta que el A por B es C y el B por A es D. ¿Ok? Eso nos permite, pues también poder crear ejemplos preservando los valores propios cuando ya conocemos un ejemplo que tenga ciertos valores característicos. ¿Sí me explicó? O sea, de alguna manera, o sea, porque cuando uno hace un ejemplo, para encontrar valores característicos, no lo puedo poner a lo tonto. O sea, yo puedo a 1, 2, 3, 5, 8, 7, 9, 10, 11. Pero no sabes, primero no sabes si va a ser si te va a quedar el polinomio que te va a quedar, puedes calcularle las raíces. ¿Sí me explico? Entonces tienes que pensarlo. Bueno, ya, de alguna manera ya tienes el ejemplo. Y tratar de ver que eso sea un producto y entonces ya de ahí ya poder utilizar esto para conseguirte otro ejemplo con los mismos valores propios, pero distintos. Claro, tienes que pensarlo también, o sea, tampoco es tan fácil, pero ya es una forma de crear tus propios problemas. ¿Me explico? En general, ¿no? Por ejemplo, cuando están en prepa, y quieren ver, por ejemplo, ejemplos de cambio de variable, ¿qué utilizan para poder crear sus propios problemas? ¿Lo han hecho o no? ¿Alguna vez han creado sus propios problemas? ¿Cómo crearían sus problemas utilizando? ¿Quieren hacer cambio de variable integral? ¿Qué herramienta utilizarían para poder generar sus problemas? Una integral de las proviene de las tablas de integración. Ajá. Y en lugar de ponerle yo U, le pongo alguna otra función. Pero eso con qué lo puedes hacer, o sea, ¿qué te puede ayudar? Obviamente revisando si tiene sentido, ¿no? La regla de la cadena, ¿no? La propia regla o sea, si tú quieres estudiar, por ejemplo, cambio de variable, bueno, en prepa no te interesa saber, pero sí debería, no te interesa saber si tiene sentido lo que estás haciendo. No lo hacen en prepa, ¿no? O sea, luego pues, toman que algo que no tiene logaritmo de números negativos, por ejemplo, ¿no? Entonces, como no se dan cuenta, pues salen así las cosas y hay errores, ¿no? Bueno, revisando que no hay errores, con la regla de la cadena, tú puedes crear tus ejercicios de cambio de variable y al mismo tiempo estás entendiendo cuál es el proceso de cambio de variable en cálculo, ¿no? Pues igual acá, o sea, uno puede realizar ciertos ejercicios y ver primero cómo se relacionan con la teoría y ver qué es lo que está pasando si le modificas algunos parámetros. Esa es la idea para que no se queden con lo que les da uno. Hay cosas que son muy difíciles, ¿no? O sea, encontrar a veces un ejemplo, a veces es difícil en ciertos conceptos, ¿no? Y luego buscarte otro, pues ya es más difícil, pero pues traten de hacer eso, no nada más aquí, sino en general para que vayan estudiando. Bueno, entonces agarré el A y el B, y obviamente aquí multipliqué A por B y B por A y me da esto, ¿no? Tienen los mismos valores propios, compare. Bueno, ya dije cómo se compara. Se resuelve y nos queda x cuadrada menos 8x más 15. Se factoriza como x menos 3 por x menos 5. Así 3 y 5 son los valores propios de C. Y nos queda lo mismo, x cuadrada menos 8x más 15, pero esto surgió del ejemplo 6. ¿Sí?
Y pues ya, observe que este determinante es distinto de 0 para que sea invertible. Ya, ¿no? Se cumple, ¿no? Pues, definición. Se hace un operador lineal sobre un espacio vectorial de dimensión finita B. Se dice que T es diagonalizable si existe una base B, tal que cada vector suyo sea vector propio de T. O sea, si nosotros podemos encontrar una base de vectores propios, entonces se tiene que es diagonalizable. ¿Mm? La razón del nombre es clara. En efecto, si existe una base ordenada B igual a alfa 1 alfa n de B, en que cada alfa i sea un vector propio de T, entonces la matriz de T en la base ordenada B es diagonal. ¿Cómo vas más o menos? ¿Eh? Es diagonal. Si T de alfa de I es igual a CI por alfa I, entonces tienes esto. ¿Eh? Es lo que se quiere, encontrar una base adecuada para que matricialmente representes a la transformación lineal de la forma más sencilla. Y repito, o sea, a lo mejor cayó uno mal, pero es necesario repetir. El estudio adecuado debe de ser con transformaciones lineales y no con matrices. Ya entendiendo por qué funciona con transformaciones lineales, entonces ahora sí, ya utilizamos las matrices de trabajar mejor, porque ya entendí, ya les hice la analogía con la parte lógica, ¿no? ¿Sí se las hice? Creo que no, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí lo dije? Ok. La analogía no era lo mismo usar tablas de valores de verdad que deducción natural. Con tablas de valores de verdad internamente no puedo saber qué está pasando. Y la deducción natural sí me está diciendo paso a paso lo que voy haciendo. O sea, con las matrices opero, llego al resultado, pero no sé qué diablos se hace internamente. Y con las transformaciones lineales sí. Entonces, supuestamente, y espero que haya sido así, que en segundo semestre hayan dado más el enfoque en las transformaciones lineales y no en las matrices. ¿Sí? Bueno, también las van a usar en cálculo. Por cierto, no se requiere que los escalares C1, Cn sean distintos. Incluso pueden ser todos iguales. Cuando T es un múltiplo escalar del operador identidad, se podría también definir T como diagonalizable cuando los vectores propios de T generan a B. Esto es solo en apariencia distinto a la definición dada, ya que se puede formar una base tomándola de cualquier conjunto generador de vectores. En los ejemplos 1 y 2 se han elegido a propósito operadores lineales T sobre Rn que no son diagonalizables. Necesito ver Hoffman. No queda aquí, ¿verdad? Por cierto, no se requiere que los escalares 6 sean distintos. Incluso pueden ser todos iguales cuando T es un múltiplo escalar del operador identidad. Se podría también definir T como diagonalizable cuando los vectores propios de T generan a B. Esto es solo en apariencia distinta a la definición dada, ya que se puede formar una base tomándola de cualquier conjunto con cualquier conjunto generador de vectores. Aquí vamos a ver eso, ¿no? Los ejemplos 1 y 2. Pero ya no sé por qué no lo... Ay, ¿dónde está Mimi? Se me desconectó, creo. Según yo tenía el Hoffman, aquí está. ¿Sí tienen el Hoffman todos? ¿En PDF? ¿Sí? Espérame, ¿eh? Ejemplo 1 y 2, ¿verdad? Decía.
Ahí no se ve, ¿verdad? Aguántenme, espérenme. Ejemplo 1 y 2. ¿Dónde está el 1 y dónde está el 2? Ahí está el 1. Aquí que dijimos, ni siquiera tiene valores propios, ¿no? En R, cuando el campo es R, ¿no? Y en el ejemplo 2, creo que eran de dimensión, el kernel era de dimensión 1 en ambos casos, ¿no? Entonces, no puedo encontrar 3 vectores, sino nada más 2. Entonces no es diagonalizable. Los 2 no son diagonalizables. ¿Vale? Ese fue el último que vimos, ¿no? Y entonces dijimos que tiene un rango 2, por tanto el kernel tiene dimensión 1 en ambos casos. La suma de dimensiones tiene que ser igual a la dimensión del espacio vectorial B. Entonces 1 más 1 es 2, distinto de 3, por tanto se garantiza que no es diagonalizable. ¿Ok? Bueno, ¿me salí? No. En el ejemplo 1 se tiene un operador lineal sobre R2 que no es diagonalizable porque no tiene valores propios. En el ejemplo 2, el operador lineal T tiene valores propios, pero no cumple lo que les dije, ¿no? La dimensión no es 3, no es la total. Se puede factorizar completamente sobre el campo de los números reales, sin embargo, T no es diagonalizable, pues existe solo un espacio unidimensional de vectores propios asociado a cada valor propio T. Por tanto, no es posible formar una base de R3 con vectores propios de T. Supóngase que T es un operador lineal diagonalizable. Sean C1 hasta CK los valores propios distintos de T. Entonces existe una base ordenada B con respecto a la cual T está representado por una matriz diagonal. Es decir, los elementos de la diagonal son los escalares 6, cada uno de los cuales se repite un cierto número de veces. Si CI aparece repetidas DI veces, entonces se puede disponer así, la matriz tiene la forma de bloque. Uno podría tener C1, C2, C3, C1, C2, C3, C1, pero siempre trata de colocarla con respecto a los valores propios. ¿Sí? O sea, uno puede ordenar de distinta manera la base, ¿sí? Pero siempre trata de ponerla de forma adecuada. Por ejemplo, la base canónica en R2 es el vector 1, 0, el vector 0, 1. Pero, pues también tenemos la base 0, 1, 1, 0. Entonces, siempre uno va a tratar de ordenar de forma adecuada y en este caso, cuando tengamos esta representación, lo vamos a hacer en bloques. O sea, un mismo valor propio, luego seguido de un mismo valor, de otro valor propio, pero el mismo, y así, por bloquecitos. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Donde IJ es la matriz unidad DJ por DJ, de esta matriz se observan dos cosas. Primero, el polinomio característico de T es producto de factores lineales posiblemente repetidos. X menos CI por X menos CI, ¿cuántas veces? De I. Su multiplicidad, ¿no? Y X menos CK multiplicado de K veces. Y bueno, todos que están en medio de estos, a su respectiva multiplicidad. Si el campo escalar F es algebraicamente cerrado, por ejemplo, el campo de los números complejos, todo polinomio sobre F puede ser factorizado. ¿Ok? Sin embargo, en el caso importante de los reales, si F no es algebraicamente cerrado, se tendrá una propiedad especial de T cuando se diga que su polinomio característico tiene tal factorización. Lo segundo que se observa es que DI, el número de veces que el valor propio se repite como raíz de F,
es igual, f es el polinomio característico, nosotros lo estamos llamando como chi A o chi t, ¿no? Se repite como raíz de f, es igual a la dimensión del espacio de vectores propios asociado al valor propio ci. Ello es así porque la nulidad de una matriz diagonal es igual al número de ceros que tiene en la diagonal principal. Y la matriz TCI en la base B tiene DI ceros en su diagonal principal. Esta relación entre la dimensión del espacio propio y la multiplicidad de los valores propios, como una raíz de f, no parece ser importante al comienzo, sin embargo, proveerá de un medio simple para determinar cuándo un operador dado es diagonalizable. ¿Vale? Lema. Suponga que t de alfa es igual a c de alfa, o sea que c es un valor propio. Si f es cualquier polinomio, entonces la evaluación de f en la transformación evaluado en alfa es igual a f evaluado en c multiplicado por alfa. ¿Sí? O sea, a ver, voy a pasarme un ejemplo posterior para que se entienda de qué se está hablando. ¿Sí? Bueno, dice, calculemos este polinomio evaluado en t. Los polinomios están sobre, o sea, se llama anillo de polinomios, debes de tener un lugar donde vas a evaluar. Por ejemplo, si dice zx, está sobre polinomios con coeficientes en los enteros, r de x con coeficientes en los reales, etcétera, ¿no? Aquí lo que vas a evaluar, ¿qué va a ser? Pues a los operadores lineales. ¿Qué es lo que se hace? Pues cada que ve un x se le pone una t, ¿no? ¿Qué es lo que hace x a la 8? Pues se aplica con la composición 8 veces la t. O sea, es t compuesta con t 8 veces. Si recuerdan, en álgebra 2, la composición de transformaciones se podía representar como ¿qué? ¿Cómo? Pero con matrices, ¿qué era? O sea, si tú tienes t compuesta con u, matricialmente, ¿qué es? El producto de matriz. ¿Ok? Entonces, esto es t compuesta con t 8 veces, etcétera, etcétera, ¿no? Y el 6, ¿qué sería? Menos 6 veces t a la 0 y t a la 0 es la identidad. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, lo que te dice es que tú vas a poder evaluar la t, ¿ok? Y, a ver, regresamos. Bueno, aquí en este caso y regresamos ahorita. Y lo que te dice, por ejemplo, es esto que tienes aquí, ¿qué nos va a quedar al final? Entonces, en este caso, en este ejemplo, tú al evaluar la t, te queda x sexta más x cúbica más 1 evaluado en t, por x cuadrada menos x menos 6 evaluado en t, más x de t. Esto es un 0 porque las raíces son 3 y 2. Entonces, esta evaluación te va a dar el 0, la transformación 0. Después, cuando en el ejemplo lo vamos a ver con calma, ¿no? Y acá te va a dar la transformación, lo que sea. La composición de una transformación con la transformación 0, ¿qué te da? La transformación 0. Entonces, lo que te dice aquí en este ejemplo es que tú puedes tener polinomios muy de grado mayor, pero conociendo, por ejemplo, polinomio característico, tú puedes reducir la evaluación a algo más sencillo. En este caso nos quedó la propia t. Ya cuando lleguemos al ejemplo lo voy a detallar más. Bueno, entonces, lo que estamos haciendo acá, ¿dónde voy? Aquí, ¿no?
es agarrar un polinomio, evaluarlo en t. ¿Dónde estoy? Es este, ¿no? Agarrar un polinomio, evaluarlo en t y luego aplicarle un vector alfa. Esto te da una transformación lineal, f de t. Es un operador lineal. F es un polinomio como el que vimos hace rato, y al evaluarlo en un operador lineal me sigue dando un operador lineal. Por tanto, lo evalúo en alfa. Y como, a ver, ¿qué pasa cuando tienes un vector propio? T de alfa es C por alfa, ¿no? ¿Qué sería T cuadrada de alfa? Sería T de alfa, ¿no? Por linealidad podemos sacar el escalar C. Entonces nos quedaría C de T de alfa. Y por ser de nuevo valor propio, de la T, pues te queda C cuadrada T de alfa. Esto lo van a demostrar, pero a ver, o sea, lo que quiero que vean, voy a escribirlo porque a lo mejor no se entiende. ¿Me salí? A ver, lo voy a escribir aquí, ¿no? Para no perder el tiempo. Por ejemplo, tienen T cuadrada de alfa. ¿Sí? A ver. Esto es T de T de alfa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero como es valor propio, esto es T de C por alfa. ¿Estamos de acuerdo? Como es transformación lineal y el escalar se puede interpretar como si saliera, y esto es C de T de alfa. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo a aplicar la transformación lineal, y esto es C por C de alfa, y esto es C cuadrada de alfa. Ustedes lo van a hacer, ¿eh? Aplican inducción y van a obtener que Tn de alfa, ¿a qué va a ser igual? No estoy apretando. Tn de alfa es igual a C a la n por alfa. ¿Ok? Si están sumando, o sea, si yo sumo T cuadrada de alfa, por ejemplo, con T de alfa, T cúbica, a ver, ¿qué les va a quedar? Y eso va a ser igual a qué? A x cuadrada, valorado en C por alfa, más x cúbica valuado en C por alfa. Pero esto también, ¿quién es? X cuadrada más x cúbica evaluado en quién? En T. Y luego evaluado en alfa, ¿no? Así que así lo van a hacer. Lo van a hacer por inducción. Y van a hacer. Ay. A ver, una pregunta, la forma en que estoy poniendo, o sea, las notas, ¿les parece bien? O sea, no estoy poniendo todo el libro como tal, estoy agregándole cosas, pero pues no estoy repitiendo cosas que van a quedar. ¿Les parece bien así? ¿Sí? Okay. Sí, sí, profe. Bueno. Cuando uno, repito, cuando uno hace apuntes, ¿ya puedo borrar esto? No, esa fue la idea, ¿no? La idea principal es usar inducción.
hacer esto. Cuando uno hace apuntes, pues si hace tachones o no, si se dan cuenta, hay unos espacios como borrados en blanco en los apuntes. Es porque, bueno, me equivoqué, entonces hay que borrarlos y ponerle las cosas que van. Pero eso es tardado. Bueno, pero es más tardado hacer en látex, ¿no? Bueno, cuando uno está en clase, en presencial, ya para finalizar, esos tachones pues ya los cambia cuando está haciendo en el pizarrón. Por eso es más rápido planearlo así que hacer los apuntes, y mucho menos en látex. Hasta en látex sí no ya acabó, ¿verdad? Bueno, nos vemos el viernes. A lo mejor ya tengo mi tableta, si no voy a seguir usándola de su compañero. Vale, profesor, muchas Sí, gracias. profe, hasta luego. Nos vemos el Cuídense, viernes. chicos. Igualmente.